Buenas a todos los estudiantes de la Universidad de los Llanos del Pacífico. Bienvenidos a su asignatura Derecho Tributario. Yo soy el magíster Jorge Andreve y seré su facilitador en esta asignatura. Iniciamos el módulo 1 de la asignatura Derecho Tributario, en el cual abordaremos los fundamentos dogmáticos, históricos y estructurales de esta disciplina. Este módulo es esencial porque nos permite comprender que el derecho tributario no es simplemente un conjunto de normas recaudadoras, sino una manifestación del poder del Estado limitado por principios constitucionales. ¿Cuál es el propósito de este módulo? Como lo ven en la guía, ustedes serán capaces de comprender el derecho tributario como una rama autónoma. Deberán poder analizar la relación del Estado contribuyente, identificar las fuentes y principios del derecho tributario y explicar la estructura del tributo. El propósito de este módulo es introducir al estudiante en la lógica del sistema tributario panameño. Analizaremos cómo se estructura la relación entre el Estado y el contribuyente, cuáles son las fuentes del derecho tributario y cómo se configura técnicamente el tributo dentro de la actividad financiera del Estado. Comencemos con el concepto de derecho tributario, definiendo que es una rama del derecho público que regula la creación de tributos, la recaudación, la fiscalización, y está la relación jurídica Estado, particular o contribuyente. El derecho tributario puede definirse como el conjunto de normas y principios que regulan la creación, recaudación y fiscalización de los tributos. Sin embargo, más allá de esta definición formal, es importante entenderlo como una relación de poder jurídico entre el Estado y el ciudadano o contribuyente, donde el primero ejerce su potestad tributaria dentro de los límites establecidos por la Constitución y el segundo está obligado a seguir los lineamientos de la ley. La evolución del sistema tributario panameño refleja la construcción del Estado moderno. Desde un sistema primitivo basado en aranceles, se pasa por el Código Fiscal de 1916, luego a la consolidación en 1956 y finalmente a una etapa de modernización con el Código de Procedimiento Tributario de 2019 y la reforma de la transparencia internacional. En este proceso evidencia una transición hacia un sistema más técnico, garantista y alineado con estándares globales. Hablemos de la autonomía y la relación del derecho tributario con otras ramas. Debemos estar claros de que aunque el derecho tributario tiene una autonomía funcional, mantiene una relación estrecha con otras ramas del derecho. Se fundamenta en el derecho constitucional. Se ejecuta a través del derecho administrativo. Se vincula con el derecho penal en casos de defraudación y utiliza instituciones del derecho privado para interpretar hechos económicos. Esta interacción lo convierte en una disciplina compleja y transversal. Conversemos de las fuentes del derecho tributario. El sistema tributario panameño se construye sobre una jerarquía normativa muy clara. En la cúspide se encuentra la Constitución, norma máxima de nuestro Estado, seguido por los tratados internacionales. Posteriormente, las leyes como el Código Fiscal y el Código de Procedimiento Tributario.
Lo siguen los reglamentos y a estos las resoluciones administrativas. Y finalmente, las fuentes indirectas como la jurisprudencia y la doctrina. Comprender esta jerarquía es fundamental para el litigio tributario. En esta misma relación, ¿cuáles serían los principios constitucionales? La legalidad, igualdad y la capacidad contributiva. La potestad tributaria del Estado no es absoluta. Está limitada por principios constitucionales, los antes mencionados. La legalidad, que exige que todo tributo esté establecido por la ley. La igualdad, prohíbe privilegios fiscales injustificados. Y la capacidad contributiva, que ordena gravar según la riqueza real del contribuyente. Estos principios constituyen garantías fundamentales frente al poder fiscal. El derecho tributario en lo material regula la obligación tributaria en sí misma. Define los elementos esenciales del tributo, como el hecho generador, los sujetos, la base imponible y la tarifa. Es el núcleo de la disciplina, ya que determina cuándo nace la obligación y cómo se cuantifica. El qué del tributo. El derecho tributario formal. Aquí debemos hablar de cuál es la función de la DGI o de la Dirección General de Ingresos y cuáles son los deberes del contribuyente. El derecho tributario formal regula la aplicación práctica de la norma material. Aquí interviene la Dirección General de Ingresos, que ejerce funciones de recaudación, de la fiscalización y la determinación de la deuda tributaria. Pero también se establecen los deberes formales del contribuyente, como declarar, inscribirse y colaborar con la administración. Ahora entramos a ver la relación y cuándo juega un papel importante el derecho procesal y penal tributario. Cuando surgen conflictos, entra en juego el derecho procesal tributario, cuando existe ese conflicto. El contribuyente puede interponer recursos administrativos ante la DGI, Dirección General de Ingresos, o el Tribunal Administrativo Tributario, y posteriormente acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. En casos graves, la conducta puede constituir delito de defraudación fiscal, trasladando el conflicto al ámbito penal. Concepto de tributo. El tributo es una presentación pecuniaria exigida por el Estado en ejercicio lógico de su potestad tributaria. No se trata de una sanción ni de un pago voluntario, que digamos, sino de un deber jurídico que surge cuando se realiza el hecho imponible previsto en la ley. ¿Cuál es la finalidad del tributo? Su finalidad es financiar las necesidades públicas. Y recordemos que no es una sanción, es un deber nacido de la ley. Ya hemos hablado del concepto del tributo, por qué nace el tributo y que no es una sanción sino un deber nacido de la ley. Pero ¿cuáles son los elementos de este? ¿Cuáles son los elementos del tributo? Todo tributo se estructura sobre elementos esenciales que garantizan su validez jurídica. Tenemos al sujeto activo, que en este caso y siempre va a ser el Estado. Tenemos al sujeto pasivo,
que es el contribuyente o el responsable de contribuir, de dar el tributo. Está el hecho imponible, que genera la obligación del tributo, y la base imponible junto con la alícuota, que determina el monto a pagar. Estos elementos deben estar definidos por la ley. Así tenemos la estructura técnica del tributo. Al ya tener claro qué es el tributo, cuáles son los elementos que pertenecen al tributo o componen el tributo, ahora tenemos que saber cuál es la clasificación de los mismos. En el sistema panameño se distinguen tres tipos de tributos. Uno, los impuestos, que no implican una contraprestación directa. Las tasas, que se pagan por un servicio específico. Y las contribuciones especiales, que se justifican por un beneficio derivado de una obra pública. Esta clasificación es clave para el análisis jurídico y la defensa del contribuyente. Es clave tener la diferencia entre cada uno de estos atributos para un determinado litigio. Estimados estudiantes, para afianzar el resumen del módulo de este video, de esta presentación, los invito a que estudien, lean los documentos adjuntos que están en el módulo. Ahí tendrán mapas conceptuales, mapas mentales, una infografía. También tendrán un video explicativo del resumen de todo el módulo que tendrán que analizar para posteriormente hacer su examen de este módulo. Es un examen de cierto y falso que sé que todos tendrán éxitos en él. Pero para ayudarlos pueden ir a la sección de ayúdame en el ejercicio y tendrán un resumen para sacar la máxima nota de esta actividad. Antes de hacer el cierre del módulo, le doy nuevamente las gracias por permitirme ser su facilitador. Finalmente, el tributo debe entenderse dentro de la actividad financiera del Estado, que comprende la obtención de ingresos, su administración y su aplicación en el gasto público. Según la teoría de Musgrave, esta actividad cumple funciones de asignación, distribución y estabilización económica. En este sentido, el tributo no solo financia al Estado, sino que también cumple un rol social y económico fundamental. El tributo sostiene al Estado moderno. Gracias nuevamente.